tensiones entre las grandes potencias continúan en ascenso y los grandes fondos de inversión se apresuran para apostar por un conflicto global que posiblemente estalle en los próximos 2 años. El semanario de The Economist, por su parte, le pide a los ucranianos que se preparen para una guerra mucho más prolongada, que se puede extender más allá de sus propias fronteras. ¿Qué tan grave es todo esto? De eso hablamos en este video. El gobierno de Zelensky, más que tratar de buscar la paz, parece que busca extender la guerra más allá de las fronteras de la propia Ucrania. El sitio web inetnews.com titula: La propuesta secreta de Ucrania, atacar fábricas de drones en Irán y Siria. Ucrania ha propuesto a sus aliados occidentales atacar fábricas de producción de vehículos aéreos no tripulados en Irán, Siria y Rusia. Esto de acuerdo al periódico británico The Guardian, que cita un documento secreto que el gobierno de Zelensky entregó a sus aliados el mes pasado. En ese documento, Ucrania también solicita misiles de largo alcance para poder llevar a cabo tales ataques por sí misma. Esto en caso de que los países occidentales tengan miedo de llevarlos a cabo. Vamos, que el gobierno de Zelensky en su locura quiere llevar la guerra más allá de Rusia, llegando incluso a países como Irán y Siria. Algo que de ocurrir convertiría la guerra de Ucrania en un conflicto global. El sitio web de TheEconomist.com titula: Ucrania se enfrenta a una larga guerra. Es necesario un cambio de rumbo. Sus partidarios deberían de orar por una victoria rápida, pero planear una lucha larga. El semanario de The Economist les pide a los ucranianos que se olviden de la paz, que se olviden de la reconstrucción y que mejor se preparen para una guerra mucho más prolongada. Una guerra donde más ucranianos sacrifiquen sus vidas para que las ganancias de los grandes fabricantes de armas en Estados Unidos aumenten. Es curioso cómo los banqueros que controlan The Economist apuestan por la guerra en vez de por la paz. Para el mes de mayo de este año, en este canal reportamos cómo los grandes fondos de inversión como BlackRock y los bancos como JP Morgan se alistaban ya para la reconstrucción de Ucrania. Sin embargo, algo cambió en las últimas semanas y ese cambio sin duda tiene que ver con la guerra energética que libran actualmente Rusia, China y Arabia Saudita contra las potencias de Occidente. El ingreso de Arabia Saudita al grupo de los BRICS cayó como un balde de agua fría a Estados Unidos. Y desde ese día algo cambió en la situación ucraniana. El sitio web de la BBC titula: Polonia ya no suministra armas a Ucrania en medio de la disputa por los cereales. Las tensiones entre Polonia y Ucrania han ido en aumento en los últimos días. En teoría, se supone que ambos países son aliados. Ante todo, los polacos odian a los rusos y debido a ello les suministraban armas a Ucrania desde antes del comienzo de la guerra. Sin embargo, Polonia se ha molestado con Ucrania porque Zelensky quería exportar los cereales ucranianos a través de las fronteras polacas, algo que afectaría a los agricultores de ese país. Las tensiones entre Ucrania y Polonia llaman la atención porque los rusos temen que Polonia intente invadir a Ucrania y de esta forma el ejército ruso y el polaco choquen dentro del territorio ucraniano. El sitio web de la agencia Reuters titula: En la Feria de Armas de Londres, los temores de una guerra global son buenos para el negocio. Las crecientes tensiones globales han hecho que los grandes fabricantes de armas entren en euforia.
El mundo se está rearmando a gran escala como no lo habíamos visto desde el final de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo al Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, el gasto en defensa europeo aumentó un 13% tan solo en 2022, lo que llevó el gasto mundial total a un máximo histórico de 2.240 millones de dólares. En general, se espera que el gasto militar aumente a nivel mundial, un promedio del 4% anual, hasta el año 2028, liderado por Japón, que aumentará su presupuesto militar hasta en un 14% anual. El sitio web asiamarkets.com se pregunta: ¿en qué invertir durante la guerra? La creciente cooperación entre Arabia Saudita, China y Rusia es lo que hace que la mayoría de los expertos internacionales prevean el estallido de un conflicto global en los próximos 2 años. Estados Unidos es bastante consciente de que la única forma de disolver al grupo de los BRICS es por medio de una guerra. Y en este mundo dominado por el capitalismo, lo importante para los grandes fondos de inversión es saber cómo sacarle provecho a esta hipotética guerra global. Lo primero que hay que entender es que todas las guerras vienen acompañadas de una gran inflación y de un cambio en las cadenas de suministro. Todas las guerras suelen provocar una especie de proteccionismo y tienden a beneficiar a aquellos países que controlan las grandes rutas del comercio marítimo. Entonces, los inversores que quieran aprovechar una tragedia como lo es un conflicto global, se alistan para apostar por las navieras, la energía y las materias primas. Vamos, que parece mentira, pero hay gente en estos momentos que se frota las manos pensando en el estallido de un hipotético conflicto global. En lo personal, yo siempre he dicho que esa es la mayor tragedia de este mundo, que la economía de Estados Unidos gire en torno a la guerra. Y casualmente el ingreso de Arabia Saudita a los BRICS es el pretexto que Estados Unidos necesitaba para acelerar los preparativos para un nuevo escenario bélico. De eso los banqueros y los grandes fondos de inversión son bastante conscientes y por eso ya todo el mundo se está olvidando de la paz. Por supuesto, en la agenda lo primero que va a tener que ocurrir serán las elecciones presidenciales de Estados Unidos del año próximo y ya después vendrá todo lo demás. Hay una película que se llama La tiendita de los horrores que se estrenó en el año de 1986. La película se desarrolla en uno de los barrios más pobres y marginados de la ciudad de Nueva York de aquella época. Ahí el dueño de una pequeña tienda descubre a una planta que consume sangre humana para poder crecer. En un momento dado, el dueño decide darle de su propia sangre. Sin embargo, la planta comienza a demandar más y más sangre. A cambio de dicha sangre, la planta le otorga al dueño riqueza y poder. Entonces, el dueño de la tienda va a buscar a quien puede sacrificar para mantener contenta a la planta. Y decide sacrificar a gente que él considera que son innecesarias dentro de esta sociedad. Pues esta película, que es de terror y que da bastante miedo, es una alegoría del mundo real. La planta que come seres humanos es realmente el complejo militar industrial de Estados Unidos. A cambio de todos estos sacrificios humanos, la máquina del dólar puede seguir funcionando. Entonces, para que la máquina del dólar pueda seguir funcionando, Estados Unidos necesita constantemente estar en búsqueda de seres humanos a los que pueda sacrificar. En Irak, por ejemplo, sacrificaron a más de 1 millón de personas. Después se fueron a Afganistán, Siria, Libia y ahora están en Ucrania.
Y Ucrania en los últimos meses se ha llenado de tumbas y gracias a eso la máquina del dólar puede seguir funcionando. Mucha gente dice que quieren que la máquina del dólar siga funcionando, pues para que esta máquina siga funcionando va a tener que seguir habiendo guerras y millones de sacrificados. En conclusión, es preocupante que los banqueros y los grandes fondos de inversión ya se frotan las manos con el estallido de una nueva guerra global. Estos personajes están haciendo grandes apuestas para seguir aumentando sus fortunas, todo a costa de la vida de millones de personas. Déjenos sus comentarios sobre este tema, gracias, suscríbete, seguiremos informando. Solo para invitarte a que te suscribas al canal secundario, dando clic en este lado. Gracias.